La ciudad de Guanajuato era conocida en toda la región por sus minas de oro y plata, enormes y profundas, que hicieron de ese lugar un símbolo de riqueza, poder e imperios construidos sobre la tierra oscura. Allí creció Jimena Herrera, una mujer de 27 años, dueña de una belleza que no necesitaba adornos para mostrarse, con una cabellera roja como el fuego y ojos azules del color del cielo serrano. Creció dentro de los muros del convento de las Hermanas de la Divina Providencia desde los 5 años, cuando quedó huérfana. Las hermanas la recibieron aquella noche lluviosa y desde entonces esas paredes blancas fueron el único hogar que conoció. Pero Jimena siempre supo, en lo más profundo de su corazón, que esa vida no era su destino final. El convento de las Hermanas de la Divina Providencia no era solo un lugar de oración y silencio, también era un refugio para aquellos que el mundo ya no sabía cómo comprender. Llegaban allí hombres y mujeres de ojos perdidos, voces que hablaban con el aire, almas que vagaban entre el presente y un lugar que solo ellas podían ver. La Madre Superiora Mercedes había abierto las puertas de ese lugar para esos olvidados con la convicción de que todo ser humano merece cuidado y dignidad, incluso cuando la razón se va. Jimena creció aprendiendo a mirar a esas personas sin miedo, a sentarse a su lado, a escuchar lo que el mundo ignoraba, a ofrecer la mano con la calma de quien entiende que el dolor no tiene una sola forma. Con el tiempo, se convirtió en la cuidadora más hábil del convento. Las hermanas lo sabían, y las propias personas que llegaban allí también lo sentían. Había algo en Jimena que calmaba, una presencia silenciosa y firme que llegaba antes que las palabras. Esa mañana, Jimena fue llamada a la oficina de la Madre Superiora Mercedes. Caminó por el corredor de piedra sin prisa y sin imaginar lo que la esperaba del otro lado de esa puerta, acomodando los cabellos rojizos que caían sobre su frente con el gesto simple de siempre. Cuando abrió la puerta, la madre estaba de pie junto al escritorio, con esa postura serena de quien carga decisiones en el pecho, y había un hombre de pie frente a la ventana, de espaldas, inmóvil, con las manos cruzadas detrás del cuerpo. Jimena sintió algo moverse dentro del pecho sin saber aún el nombre de aquello, y se quedó parada en la entrada de la sala, esperando. Entonces él se dio la vuelta. Llevaba un traje oscuro de corte impecable y botas de cuero que no tenían ni una marca. El rostro era de líneas duras, los ojos verdes y atentos, la mandíbula firme de un hombre que rara vez sonreía por placer. La Madre Mercedes miró a Jimena y preguntó con voz tranquila: «Jimena, ¿conoce usted al señor de la Vega?» Jimena levantó los ojos hacia él y dijo con la voz equilibrada de quien fue educada en la discreción: «Es el patrón de toda la región, don Alejandro de la Vega». Y él la miró por un instante que duró más de lo necesario, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Entonces habló con esa voz grave y directa, sin ningún adorno de gentileza, como alguien que hace mucho tiempo no necesita ser amable para ser obedecido. «La Madre Superiora me ha hablado maravillas de su trabajo con estas personas que traen aquí. También me dijo que la señorita busca nuevos retos y, principalmente, que es muy discreta». Jimena lo escuchó sin pestañear, pero por dentro una duda comenzaba a crecer, silenciosa e insistente. ¿Qué quería un hombre tan poderoso con su trabajo? ¿Por qué había venido personalmente al convento para tratar un asunto que podría haberse resuelto con cualquier emisario? Lo miró con esa calma aprendida a lo largo de años de cuidado y dijo apenas: «¿En qué puedo servirle, señor?». La pregunta fue simple, pero su peso quedó suspendido en el aire de la sala como humo que no se disipa. Fue entonces cuando la Madre Superiora Mercedes dio un paso al frente, miró a Jimena con esa seriedad tranquila y dijo: «Jimena, el señor de la Vega decidió no informarme para qué persona exactamente necesita tu trabajo,
pero nuestro convento está muy agradecido por todos los donativos que recibimos y él me pidió discreción absoluta. Él te informará quién recibirá tus cuidados solamente cuando estés en su casa. Yo acepté, y sé que deseas mucho un trabajo como este y eres de mi entera confianza. Así que prepara tus cosas, porque partirás con él. Ximena escuchó cada palabra de la madre sin interrumpirla, sintiendo el peso de esa decisión ya tomada, de esa confianza que era al mismo tiempo un honor y una responsabilidad. Miró a don Alejandro, luego a la madre, y entonces dijo: «Voy a preparar mis cosas, señor». Y salió de la sala. Trabajar en la casona de los de la Vega era uno de los puestos más codiciados en todo Guanajuato, y Ximena lo sabía. El patrón era conocido por ser riguroso, exigente e intransigente con cada empleado que cruzaba los portones de esa hacienda, y hacía 10 años que gobernaba la región, y bajo su mando la ciudad había cuadruplicado su tamaño. Subió hasta el cuarto donde había dormido todos esos años y miró las paredes que la conocían mejor que cualquier persona. Dobló sus pocos vestidos con cuidado y los colocó en la pequeña maleta con esa delicadeza de quien sabe que está guardando más que ropa. Está guardando toda una vida. Luego recorrió el pasillo del ala donde trabajaba y abrazó a la hermana María con fuerza, sintiendo sus brazos alrededor como una despedida que dolía más de lo que imaginaba. Pues María se despidió de ella con una opresión en el pecho que ninguna palabra lograría traducir. Ximena se fue despidiendo de las demás por el camino, pero apresuró el paso, porque el carruaje del patrón ya la esperaba frente al convento. Antes de continuar contándote lo que sucedió con Ximena al subir al carruaje, quiero hablar un instante contigo. Sean bienvenidos a mi rinconcito, al canal Amor y Romance de Época. Cuéntame en los comentarios desde qué rinconcito del mundo me estás escuchando. Me encanta saber que de alguna forma estamos conectados en este momento. La historia de hoy está llena de giros, emociones y con un final sorprendente. Quédate conmigo hasta el final. Acompáñame en la historia de Miguel y Ximena. Y si amas los romances de época, así como yo, suscríbete al canal y viaja conmigo por historias donde el amor siempre encuentra su camino, incluso cuando necesita desafiar su propio destino y a un hermano como Alejandro. El carruaje era grande, sólido, lacado en negro, con el escudo de la familia de la Vega grabado en la puerta. Uno de los hombres del patrón abrió la portezuela para que él entrara, y Ximena subió enseguida y se acomodó en el asiento de cuero oscuro con la maleta en el regazo. El patrón tomó su lugar del otro lado sin un gesto de cortesía, sin una palabra de apertura, sin siquiera girar el rostro en dirección a ella. El carruaje partió y el silencio se instaló entre los dos como una tercera presencia densa y cargada. Ximena mantuvo los ojos en el paisaje que pasaba por la ventana. Los campos de tierra oscura, las colinas salpicadas de vegetación baja, el cielo que iba cambiando de color a medida que la tarde avanzaba. Él no giró el rostro hacia ella en ningún momento de todo el trayecto, y ella también permaneció en silencio, porque entendía que ese hombre no era del tipo que aprecia palabras sin propósito, y porque su mente estaba demasiado llena de preguntas que aún no tenían respuesta. El viaje duró alrededor de 3 horas, y cuando los portones de hierro de la hacienda se abrieron, Ximena contuvo la respiración sin darse cuenta. La casona apareció frente a ella como algo que nunca había visto de cerca, aunque ya había escuchado a toda la ciudad hablar de ella con esa mezcla de admiración y reverencia que los grandes lugares siempre inspiran. Altas columnas de cantera enmarcaban la entrada principal. Toda la fachada pintada en un blanco impecable y un jardín gigantesco se extendía a cada lado
con una organización tan precisa que parecía diseñada por alguien que entendía la belleza como una obligación. En la puerta de la casona, una señora de unos 50 años los esperaba con postura recta y expresión atenta. Llevaba un vestido oscuro y el cabello recogido. Él bajó del carruaje y dijo: «Doña Carmen, acomode a la señorita Herrera y luego llévela a mi despacho, por favor». Sin preguntas. Doña Carmen sonrió a Jimena con un calor discreto, que fue la primera cosa genuinamente amistosa que Jimena había sentido desde que salió del convento. Doña Carmen la guió por un lateral de la casona, donde el pasillo era más estrecho, y la luz llegaba con dificultad, como si esa parte de la casa existiera al margen del resto, lejos del movimiento y de las miradas. Jimena observó cada detalle de ese camino sin hacer preguntas, porque había aprendido desde temprano que los ambientes hablan antes que las personas. Entonces, doña Carmen abrió una puerta y dijo: «Puede dejar su maleta aquí y ahora venga conmigo, que el patrón la espera». Jimena dejó la maleta sobre la cama, acomodó su cabello y siguió a doña Carmen hasta el piso superior, y se detuvieron frente a una puerta ancha. Doña Carmen abrió la puerta. Jimena entró y doña Carmen cerró y se quedó del lado de afuera. El despacho era amplio, grande, bien amueblado, con estanterías del suelo al techo cubiertas de libros y un escritorio de roble macizo en el centro. El lujo estaba allí, el verdadero lujo de la sociedad, no el lujo que grita, sino el que susurra con la certeza de quien nunca necesitó demostrar nada a nadie. El patrón se dio la vuelta y fue directo al punto, sin ceremonias. «Señorita Herrera, a partir de hoy usted trabaja para mí. Su trabajo será de absoluto sigilo, principalmente aquí en esta casa. Quien hacía este trabajo falleció recientemente y creo que otra persona no sabrá qué hacer. Usted será responsable de cuidar de mi hermano. Él tiene trastornos y necesita permanecer controlado porque es muy peligroso. Bajo ninguna circunstancia puede quedarse sin sus medicamentos ni salir de aquella habitación». Jimena lo escuchó inmóvil y por dentro sintió el suelo temblar levemente. Todos en la ciudad creían que el hermano gemelo del patrón había desaparecido años atrás. Y ahora ella descubría que se había vuelto loco y había estado allí todo ese tiempo, escondido dentro de aquellas paredes blancas e impecables. El patrón entonces añadió con esa claridad que no dejaba espacio para dudas: «La Madre Superiora la recomendó muy bien, y aquel convento solo se mantiene en pie gracias a mis generosos donativos, y sé que ayudan a muchas personas. Así que espero no tener ningún problema en cuanto a su discreción para guardar lo que sucede en esta casa. ¿Me entendió?». Jimena lo miró con los ojos serenos y respondió: «Entendido, señor. Puede quedarse tranquilo». Él la miró por un instante y dijo apenas: «Venga conmigo para que lo conozca». Y salió por la puerta. Y ella lo siguió, sin saber aún en qué acababa de meterse y que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Don Alejandro caminó al frente, y Jimena lo siguió por el mismo pasillo donde había sido acomodada, pasando por la puerta de su propio cuarto con el paso firme de quien sabe que no hay más elección que continuar. Las otras puertas a lo largo de aquel pasillo poco iluminado estaban todas selladas. Cuando llegaron al final del corredor, había una puerta de madera gris, demasiado discreta para aquella casona, como si hubiera sido colocada allí justamente para no llamar la atención. Don Alejandro metió la mano en el bolsillo del saco y sacó una llave. La puerta se abrió con un crujido bajo y el olor que salió de adentro era insoportable. Jimena controló la expresión con toda la disciplina que los años de convento le habían dado, pero por dentro sintió el estómago cerrarse. Era un cuarto simple, desprovisto de cualquier rastro del lujo que habitaba el resto de la casona. Paredes desnudas, una ventana pequeña que dejaba entrar apenas un hilo de luz de la tarde. Acostado en la cama,
En un sueño pesado que parecía más un desmayo que un descanso, había un hombre. Dormía con la respiración lenta y el cuerpo abandonado sobre las sábanas amarillentas, la barba sin afeitar y el cabello castaño esparcido sobre la almohada. El patrón lo observó por un instante, sin ninguna expresión visible en el rostro, y luego se giró hacia Jimena con aquella frialdad de siempre y dijo: «Señorita Herrera, este es mi hermano Miguel. Él entró en colapso después de la muerte de mi padre hace 10 años. Él siempre viajaba mucho y discutieron fuerte algunas veces. Miguel se mantuvo lejos y cuando supo que nuestro padre había fallecido, regresó. El arrepentimiento y la culpa se apoderaron de él y comenzó a romper todo, a quedarse atrapado en sus delirios. Entonces tuve que controlarlo». Continuó con la misma voz de quien resuelve negocios y no de quien habla de su propia sangre. Tener a alguien en ese estado, en una familia como la nuestra, no es bueno para el negocio y el apellido. Entonces le dije a todos que había desaparecido y no dio noticias. Yo sabía que el convento cuidaba este tipo de casos, pero llevarlo allí era muy arriesgado. Así que la madre me indicó a una hermana que empezó a cuidarlo aquí mismo, pero ella era una señora de edad y terminó falleciendo hace unos 5 días. Siempre mantuvimos la discreción sobre la existencia de Miguel en esta casa. Solo yo, nuestro médico de confianza, el doctor Baltasar, mi capataz y doña Carmen sabemos que él está aquí. Y ahora, usted. Él necesita permanecer aquí, y es de extrema importancia que permanezca controlado. No quiero ser molestado con nada respecto a eso». Jimena escuchaba inmóvil, con los ojos en aquel hombre dormido y la mente llena de preguntas que no podía hacer. Él prosiguió sin pausas. «La señorita va a cuidarlo, medicarlo, alimentarlo, bañarlo, cambiarlo. Cuando esté dormido puede usar su tiempo libre, pero jamás dirá que está aquí para este servicio. Su salario será bastante generoso. Doña Carmen es responsable de sus comidas. El médico viene cada 15 días a traer los medicamentos y están todos en el armario con las indicaciones. Cuando esté muy agitado, Baltasar puede ayudarla, y los domingos doña Carmen cuidará de él para que la señorita descanse. Él está medicado y creo que solo se despertará por la noche». Entonces don Alejandro la miró y preguntó: «¿Alguna duda?». Jimena miró aquella escena, y por dentro había 1000 preguntas empujándose hacia su garganta. ¿Cómo un hombre dejaba a su propio hermano en esas condiciones? ¿Cómo el lujo de aquella casona coexistía con esa suciedad, con ese abandono? Pero había aprendido que ciertas batallas se eligen con cuidado y que no toda pregunta debe hacerse en voz alta. Respiró hondo y dijo con la voz calma y directa de siempre: «Señor de la Vega, puede quedarse tranquilo. Seré muy discreta y le agradezco mucho la oportunidad. No pretendo molestarlo con nada. Cualquier cosa que necesite se la preguntaré a doña Carmen». Él la miró de arriba abajo, con una lentitud que no tenía ninguna cortesía, y Jimena sintió esa mirada como algo que la medía y la disminuía al mismo tiempo, y no se sintió bien con eso. Entonces dijo apenas: «Muy bien, señorita Herrera, solo siga las reglas y no tendremos problemas». A continuación, sacó del bolsillo una segunda llave y se la entregó sin ceremonia, diciendo: «Ese cuarto permanece cerrado todo el tiempo, por favor. La señorita ya sabe qué hacer». No esperó respuesta, se dio la vuelta y salió con el paso seguro de quien deposita una carga en los hombros de otro y sigue su camino sin culpa. La puerta se cerró y Jimena se quedó de pie en aquel cuarto con el hombre dormido y el silencio pesando sobre todo. La luz que entraba por la pequeña ventana era escasa y triste, y Jimena no lograba entender cómo la madre había aceptado aquella situación, si realmente sabía todo, o si había creído solo una parte de la historia que el patrón le había contado. Él era rico, había dinero más que suficiente para darle al hermano una habitación digna, un cuidado real. En cambio, aquello
Sin embargo, sabía lo que tenía que hacer. Salió y cerró el cuarto con llave. Guardó la llave y fue hacia donde imaginó que estaría la cocina. Cuando entró, el calor y el movimiento la recibieron como un contraste absurdo con el silencio del piso superior. Había más de 20 mujeres trabajando allí, entre ollas, bandejas y el olor de la comida que llenaba el aire con una generosidad que solo las grandes cocinas poseen. Doña Carmen estaba entre ellas, y al ver llegar a Jimena, se giró hacia las otras con esa autoridad discreta de quien manda sin necesidad de gritar. «Muchachas, Jimena va a trabajar directamente para el patrón, así como la difunta Gertrudis trabajó. Ustedes ya saben cómo funciona, nada de preguntas». Las mujeres le dieron la bienvenida a Jimena con sonrisas genuinas, sin curiosidad aparente, como quien está acostumbrado a respetar los límites que la casa impone. Doña Carmen, entonces, se giró hacia ella y dijo: «Tienes total libertad para usar y tomar lo que necesites, Jimena. Siéntete a gusto». Jimena suspiró hondo y respondió: «Gracias, doña Carmen». Tomó una cubeta, calentó agua en la cocina, separó paños limpios y una escoba, e hizo cuantos viajes fueron necesarios sin que ninguna pregunta le fuera hecha. Era evidente que nadie en aquella cocina sabía de la existencia del hombre dormido en el piso superior, y aquella ignorancia colectiva era parte del secreto que el patrón había construido con precisión fría a lo largo de 10 años. Jimena volvió al cuarto, cerró la puerta con llave por dentro y comenzó a limpiar. El cuarto tenía una cómoda oscura apoyada contra la pared, un baúl de madera pesada en un rincón, un armario en la pared y una mesita con 2 sillas, y la cama en el centro donde Miguel seguía inmóvil. Barrió, trapeó, eliminó la suciedad acumulada con esa determinación silenciosa de quien sabe que el cuidado empieza por el entorno, porque nadie se cura en medio del abandono. Cuando el cuarto estuvo limpio, se detuvo junto a la cama y se quedó mirando a aquel hombre por un instante largo y silencioso. Necesitaba ser limpiado y cambiado. Eso era evidente incluso antes de cualquier diagnóstico. Jimena había bañado a muchos hombres y mujeres en el convento. Había aprendido a hacer eso con respeto y sin incomodidad, porque el cuerpo humano en sufrimiento siempre es una responsabilidad sagrada. Comenzó a quitarle la ropa con cuidado, y cuando examinó el cuerpo, encontró algunas escoriaciones esparcidas por la piel. En el lateral del hombro derecho había una gran mancha marrón de nacimiento, antigua y densa. Pero lo que la detuvo por un instante involuntario fue otra cosa completamente distinta. Incluso con la barba sin afeitar y el cabello desordenado, aquel hombre era idéntico al patrón. Idéntico. El vivo retrato. La misma línea de la mandíbula, la misma nariz, la misma estructura del rostro, como si la naturaleza hubiera hecho 2 y el destino los hubiera colocado en lados completamente opuestos de la misma vida. Jimena comenzó a limpiarlo con los paños humedecidos, el rostro primero, con la delicadeza de quien entiende que aquello es un acto de dignidad antes que una obligación. Luego el cuello, el pecho, las manos ennegrecidas por el descuido. Aún tardaría en despertar. El efecto de la medicación era visible en la respiración lenta y en la forma en que el cuerpo estaba completamente entregado al sueño. Cuando terminó, fue hasta el baúl y encontró ropa doblada, vieja pero limpia. Y allí estaba la respuesta más cruel de aquella tarde. Si Gertrudis había fallecido 5 días atrás, en 5 días nadie había cambiado la ropa de aquel hombre. Jimena lo cambió con el mismo cuidado con el que había hecho todo lo demás. Acomodó las sábanas, entreabrió la pequeña ventana para que el aire circulara un poco mejor. Cuando se quedó de pie en medio de aquel cuarto, ahora limpio, con Miguel cambiado y el silencio volviendo a posarse sobre todo, lo miró por un largo momento.
Había algo en aquel hombre abandonado que tocaba un lugar profundo en ella. No era exactamente lástima, era ese sentimiento que conocía bien de tanto trabajar en el convento, el sentimiento de estar frente a alguien que el mundo eligió no ver. Necesitaba entender de verdad quién era ese hombre y qué tenía realmente antes que cualquier otra cosa. Jimena susurró bajito, casi para sí misma, mirando aquel rostro que era y no era el del patrón al mismo tiempo. ¿Quién eres tú, Miguel de la Vega? ¿Y por qué tu hermano te abandonó aquí? Las preguntas quedaron en el aire sin respuesta, como todas las preguntas verdaderas quedan. Cerró el cuarto con llave, guardó la llave con cuidado y caminó hasta su propio cuarto en el pasillo oscuro. Necesitaba lavarse y cambiarse antes de que llegara la noche y él despertara, porque a partir de ese momento ella era la única cosa entre aquel hombre y el abandono completo. En su cuarto, Jimena se limpió y comió el plato de comida que doña Carmen había dejado para ella en silencio. Luego volvió al cuarto de él, abrió la puerta con cuidado y fue directo al armario de los medicamentos. Abrió las puertas y se quedó de pie frente a las repisas por un momento. Conocía algunos de esos medicamentos del convento. Había tratado con casos graves a lo largo de los años, pero lo que tenía delante de sus ojos era demasiado pesado para lo que había sido descrito. Eran dosis fuertes, del tipo que no solo calman, sino que apagan. Cerró el armario despacio, y fue entonces cuando escuchó los primeros gemidos provenientes de la cama. Él estaba despertando. Jimena fue hasta el borde de la cama y esperó con las manos juntas frente al cuerpo y la respiración contenida. Él abrió los ojos despacio y eran verdes, un verde oscuro y profundo que ella no esperaba encontrar en aquel rostro devastado. Él la miró por un instante sin comprender. Luego miró a los lados con esa desorientación de quien no sabe dónde está y dijo con la voz ronca de quien no usa las cuerdas vocales desde hace demasiado tiempo: «Llama a Gertrudis». Jimena lo miró con calma y respondió: «Miguel, yo soy su nueva cuidadora. Me llamo Jimena Herrera. Su hermano me contrató y ahora soy yo quien estará con usted. Gertrudis falleció hace 5 días. Lo siento mucho». Él la miró fijamente y entonces dijo con una firmeza que ella no esperaba: «Yo no soy Miguel». Se sentó en la cama con dificultad, aún aturdido, y colocó ambas manos en la cabeza como si intentara sostener sus propios pensamientos dentro del cráneo. «¿Cómo que Gertrudis falleció? Eso es mentira. Mi hermano debe haber mandado a Baltasar tras ella. Gertrudis iba a liberarme de aquí». Finalmente decidió contar la verdad y buscar ayuda. Jimena lo miró con atención, evaluando cada palabra, cada gesto, intentando entender si aquello era un delirio o algo diferente. Preguntó con cuidado: «¿Su nombre no es Miguel?». Él levantó los ojos hacia ella, respiró hondo y dijo con una claridad que cortó el aire del cuarto: «Yo me llamo Alejandro de la Vega. Yo soy el patrón. Miguel es mi hermano. Tomó mi lugar y me puso aquí». En eso apretó la cabeza con fuerza entre las manos y gimió: «Me duele mucho la cabeza, mucho». Y entonces comenzó a repetir como si la repetición fuera la única ancla que le quedaba: «Yo soy Alejandro, 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 Alejandro». Él no estaba bien, y Jimena sabía lo que tenía que hacer. Fue al armario, tomó una dosis de uno de los medicamentos que sabía que no era tan fuerte y volvió hasta él. «Tome para calmarse y mejorar su dolor de cabeza. Voy a buscar su cena». Él tomó sin resistirse y se recostó nuevamente en la cama, los ojos cerrándose incluso antes de que ella llegara a la puerta. Jimena bajó hasta la cocina, donde doña Carmen ya preparaba una bandeja con su cena. Se acercó y dijo en voz baja: «Doña Carmen, él dice que es Alejandro y que su hermano tomó su lugar». Doña Carmen suspiró hondo
y la miró con el rostro serio, con esa expresión de quien está advirtiendo que tenga cuidado. «Ximena, está delirando. Creo que el patrón fue muy claro contigo sobre las preguntas». Ximena asintió y dijo: «Sí, lo fue. Perdón». Doña Carmen le entregó la bandeja y dijo: «Haz tu trabajo y no te metas en problemas». Ximena salió de la cocina con la bandeja, subió por el pasillo y entró nuevamente en el cuarto. Lo ayudó a levantarse con cuidado. Él estaba tranquilo ahora, el medicamento ya haciendo efecto, y ella lo sentó en la mesita y colocó el plato frente a él. Entonces él la miró con una mirada que la hizo detenerse por un instante. Ella había visto muchas miradas a lo largo de los años en el convento. Miradas perdidas, miradas vacías, miradas que ya no alcanzaban el mundo real. Pero aquella mirada era diferente. Había algo allí que no lograba descifrar, algo que no encajaba con el diagnóstico que el patrón había dado la tarde anterior. Ella dijo con la voz tranquila de siempre: «Necesito que coma ahora, Miguel». Él tomó la cuchara sin responder y comenzó a comer despacio, en silencio, con los ojos en el plato, sin cuestionar el nombre con el que fue llamado. Cuando terminó, levantó el rostro hacia ella y preguntó con una voz que había perdido la agitación de antes: «¿Me lees un libro?» Ximena sintió algo moverse dentro del pecho, un calor pequeño e inesperado, y sonrió con esa naturalidad que el convento le había enseñado. «Claro que leo, pero termine su comida primero». Cuando el plato estuvo vacío, ella lo ayudó a sentarse en la cama, acercó la silla y tomó el primer libro que encontró en el cuarto. Comenzó a leer en voz baja y constante, con esa voz de quien sabe que las palabras pueden ser un lugar de refugio cuando el mundo de afuera es demasiado pequeño. Él fue cerrando los ojos poco a poco, la respiración volviéndose más lenta, el cuerpo hundiéndose en la almohada. Ella lo encontró extraño porque el medicamento que le dio era para calmarlo, no para hacerlo dormir nuevamente. Y cuando el sueño llegó por completo, él comenzó a susurrar casi sin sonido: «Yo soy Alejandro, yo soy Alejandro», varias veces, hasta que se durmió profundamente. En los días siguientes, la rutina de Ximena se estableció como un ritmo silencioso y repetido. Se despertaba temprano, tomaba el café que doña Carmen dejaba preparado sin preguntas y subía para cuidarlo. Por la ventana del pasillo veía el gran movimiento de la casa, el patio siempre con carruajes lujosos, llegando y partiendo, hombres bien vestidos bajando con carpetas y documentos, el patrón recibiendo a personas importantes con esa postura inquebrantable de quien gobierna sin esfuerzo aparente. La discreción de los empleados de esa casa era algo que Ximena nunca había visto igual. Nadie comentaba, nadie preguntaba, todos hacían su trabajo con una precisión que parecía ensayada. Fue en uno de esos días que encontró a Baltazar en el pasillo, un hombre alto y robusto, con una mirada poco amigable, que se presentó con sequedad y dijo que si necesitaba ayuda solo tenía que llamarlo. Todos los días eran el mismo proceso. Cuando despertaba y el efecto del medicamento pasaba, venía siempre el mismo discurso. Decía que era el hermano, que Gertrudis había sido silenciada, que la verdad estaba siendo ocultada. Después de medicado, se calmaba y entonces hablaba de cosas aleatorias, recuerdos sueltos que salían sin orden, fragmentos de una vida que Ximena aún no lograba armar. Pero había algo en su corazón que no se aquietaba, una inquietud que crecía cada día, pequeña y persistente como una llama que nadie logra apagar. Ella necesitaba respuestas y lo sentía con una certeza que iba más allá de la curiosidad. Aquella noche no lograba dormir. Se quedó acostada mirando el techo del cuarto pequeño y sofocante, y pensó que ese debía haber sido el cuarto de Gertrudis, que sus cosas habían sido retiradas de allí antes de que Ximena llegara.
Decidió entonces mover la cama de la ventana para que al menos un poco de aire fresco llegara hasta ella durante la noche. Arrastró la cama con cuidado para no hacer ruido, y cuando tiró de la pesada estructura de madera por última vez, algo cayó al suelo. Era un cuaderno de tapa de cuero fino con pocas hojas, y junto con él una pluma y un pequeño frasco de tinta, todo escondido entre la cama y la pared, en un lugar donde nadie pensaría en buscar. Jimena se agachó, recogió todo del suelo y se quedó quieta, sosteniendo aquello en las manos por un instante. Se sentó en el borde de la cama y abrió el cuaderno. Era un diario, y la primera hoja tenía fecha de un año atrás. La letra era pequeña e inclinada, la de una mujer de edad que escribe con cuidado. Era de Gertrudis, y ella lo había escondido allí. Jimena comenzó a leer. Gertrudis escribió: «Hoy tuve la certeza de que todo en esta casa está mal. Entonces decidí escribir en este cuaderno para que, en caso de que algo me suceda, alguien descubra la verdad. Él está recuperando su memoria. Son 9 años viviendo en esta oscuridad, delirios y pesadillas. Ahora ha comenzado a decir que no se llama Miguel, sino que se llama Alejandro. Pero estoy confundida, pues Alejandro es nuestro patrón. Estoy pensando en quitarle los medicamentos por un tiempo para entender qué sucede. Él dijo que cayó en su cuarto y entonces todo se oscureció, pero ahora comienza a recordar. El patrón nunca comentó sobre esa caída. Siento que algo no está bien». Jimena continuó leyendo página por página, y lo que Gertrudis contaba era siempre lo mismo. El hombre del cuarto insistía en que el hermano había tomado su lugar, que fue el propio hermano quien lo derribó en su cuarto. Gertrudis intentó retirar la medicación, pero él continuaba volviendo a las crisis, y cuando ella cuestionó a doña Carmen, ésta le advirtió que tuviera cuidado con ese tipo de preguntas. Jimena llegó a la última hoja. La fecha era de un día antes de la muerte de Gertrudis, y las palabras eran las de alguien que había llegado a un límite. Tal vez esté equivocada sobre él y él realmente sea así, pero necesito hablar con la Madre Superiora sobre esto. Quiero entender si ella sabe algo, pues tal vez él tenga una cura. Le prometí que lo liberaría y buscaría ayuda, y mi corazón duele al imaginar que todo lo que él dice pueda ser verdad. Pero sus crisis me dejan confundida. No estoy dando los medicamentos, y el patrón ni siquiera puede imaginar que iré al convento, pero ya no puedo ver esta situación por tanto tiempo y no hacer nada». Jimena llevó la mano a la boca. Las manos temblaban. El corazón latía demasiado rápido para el silencio de aquel cuarto. Gertrudis había decidido hablar con la madre. Al día siguiente fue silenciada, y entonces Jimena, sentada en el borde de aquella cama estrecha, con el cuaderno en las manos temblorosas, finalmente entendió todo. A la mañana siguiente, Jimena abrió el armario de los medicamentos y los examinó uno por uno. Eran 7 frascos en total, y los olió con cuidado uno tras otro, con la atención de quien pasó años lidiando con medicamentos en el convento y aprendió a reconocerlos no solo por las etiquetas, sino por el olor, el color, la consistencia. La sospecha había nacido la noche anterior y ahora se confirmaba con una claridad que la dejó de pie frente a aquellas repisas por un largo momento. Lo que estaba dentro de los frascos no correspondía con lo que estaba escrito en las etiquetas. Eso explicaba por qué el medicamento que ella le daba para calmarlo lo derribaba por completo y lo hacía dormir durante horas. Ya llevaba 2 semanas allí. ¿Y cómo no había notado eso antes? Los 7 medicamentos tenían el mismo propósito: dejarlo desatento, perdido, adormecido la mayor parte del tiempo, y no calmarlo de verdad.
Ese día decidió no darle ningún medicamento. Él despertó con las mismas palabras de siempre y mucho dolor de cabeza, y ella le sirvió el desayuno que doña Carmen había preparado sin decir nada sobre lo que había decidido. Por la tarde, las crisis regresaron. Él se mostró perdido y agitado como en los primeros días, pero Jimena se mantuvo firme y no cedió. En los 5 días siguientes hizo lo mismo, observando su comportamiento con atención y silencio, registrando cada detalle en la memoria con el cuidado de quien sabe que la evidencia necesita ser sólida antes de cualquier paso. Fue entonces cuando notó algo que lo cambió todo. El empeoramiento de su estado mental ocurría siempre después de las comidas, siempre, sin excepción. Jimena fue hasta la cocina, se acercó a doña Carmen y dijo con naturalidad: «Doña Carmen, ¿puedo preparar la comida para él a partir de hoy?». Doña Carmen la miró con esa frialdad conocida y respondió sin dudar: «Jimena, nada de la rutina será cambiado. Así es como nuestro patrón lo desea y así continuará siendo». Jimena entendió en ese instante que no podía confiar en ella y dijo con el mismo tono tranquilo de siempre: «Tiene razón, doña Carmen, perdón». Mientras doña Carmen se daba la vuelta para continuar con el trabajo, Jimena tomó algunos panes discretamente y salió de la cocina sin prisa. Aquella noche no dejó que él cenara lo que había sido preparado. Tiró todo en la cubeta que usaba para la limpieza y lo cubrió con un paño por encima para poder desecharlo sin levantar sospechas. Le dio el pan que había traído de la cocina y esperó sentada en la silla al lado de la cama, observando cada reacción con los ojos quietos de quien ya sabe lo que va a encontrar. Él comenzó a quejarse de dolor de cabeza y poco después vino la fiebre, alta y demasiado rápida para ser coincidencia. Jimena fue hasta la cocina. Doña Carmen no estaba. Entonces preparó un té y volvió al cuarto con la taza humeante en las manos. Llegó hasta la cama y dijo con voz tranquila: «Tome, se sentirá mejor, Miguel». Él entonces extendió la mano para tomar la taza. Sus dedos rozaron los de ella, y levantó los ojos hacia su rostro y dijo con esa firmeza de siempre: «Mi nombre es Alejandro». Jimena suspiró bajito y respondió: «Tome el té, Alejandro». Él bebió y se recostó nuevamente, y pasó toda la madrugada moviéndose en la cama. Jimena se quedó despierta, sentada en la silla esperando hasta que, algún tiempo después, finalmente se durmió. Por la mañana ella corrió a la cocina para buscar el desayuno antes de que doña Carmen tuviera cualquier razón para entrar al cuarto. Tomó la bandeja que ella preparó y volvió. Y nuevamente desechó la comida en la cubeta. La fiebre había pasado durante la madrugada, y cuando él abrió los ojos y la encontró allí, dijo su nombre con una claridad que ella aún no había escuchado en esa voz: «Jimena». Ella lo miró y respondió: «Hola, Alejandro, ¿cómo se siente?». Él miró alrededor del cuarto con una mirada diferente, más firme, más presente, y dijo: «El dolor de cabeza pasó. Me siento bien». Jimena respiró hondo y entonces dijo con esa voz directa y honesta que siempre fue la suya: «Alejandro, sé que Gertrudis estaba intentando ayudarte. Necesito que me digas todo lo que recuerdes. Llevas 10 años tomando medicamentos fuertes. Todavía sentirás muchos dolores, pues tu organismo sentirá la falta de ellos. Pero te aseguro que estoy de tu lado y quiero entender qué está pasando aquí». Él la miró por un momento, con esos ojos verdes que ahora veían con una nitidez que antes no existía, y preguntó: «¿Usted cree que yo sea Alejandro y que mi hermano robó mi lugar?». Jimena suspiró y respondió con la sinceridad de siempre: «Creo, porque eso explicaría todo esto que está pasando aquí». Él suspiró hondo, miró sus manos y dijo: «Entonces voy a contarle todo lo que recuerdo». Y comenzó. Alejandro y Miguel de la Vega eran hermanos gemelos, hijos del hacendado Esteban de la Vega, criados por el padre de la misma manera.
Pero Esteban nunca había ocultado su preferencia por Alejandro. Con el tiempo, Miguel se convirtió en el hijo rebelde y problemático. Se juntaba con malas compañías, gastaba dinero sin medida, y el padre siempre dejó claro que sería Alejandro quien asumiría el título de patrón. Cuando las minas de oro fueron descubiertas en Guanajuato y la riqueza de ese lugar explotó, la ambición de Miguel despertó con una fuerza que ya no cabía dentro de ningún límite, y las discusiones con el padre se volvieron demasiado violentas, llenas de ofensas que no podían deshacerse queriendo dinero. Entonces el padre, no soportando más aquello, le dio una gran fortuna al hijo, y Miguel entonces se fue a otra ciudad. Esteban falleció algún tiempo después, y Alejandro asumió el lugar de su padre. 2 meses después de la muerte del hacendado, Miguel apareció tarde en la noche y entró en el cuarto de su hermano sin aviso. Alejandro se enfureció. ¿Cómo se atrevía a aparecer allí después de todo, después de no haberse tomado siquiera el trabajo de ir al velorio de su propio padre? Pero Miguel tenía la mirada fría y calculadora y no respondió nada. Y entonces todo ocurrió muy rápido. Otro hombre entró en el cuarto, Baltazar, y derribó a Alejandro, y todo se volvió oscuro. Él despertó 9 años después, poco a poco, en destellos, como alguien que emerge lentamente del fondo de un lago. Había una señora cuidándolo en un cuarto simple, Gertrudis, y ella le contó que él estaba allí hacía 9 años y que su nombre era Miguel. Él intentó convencerla de lo que había ocurrido, y con el tiempo ella comenzó a intentar ayudarlo. Retiró los medicamentos, pero las crisis siempre regresaban, y se volvía difícil creerle. Cuando terminó de hablar, Jimena estaba sentada en la silla con los ojos fijos en él y el corazón acelerado. Todo lo que había escuchado era demasiado pesado para caber en aquel cuarto pequeño. Entonces él la miró y preguntó: «Jimena, Gertrudis era una buena señora e intentó ayudarme a su manera. Creo que pidió ayuda a la persona equivocada y terminaron encontrando una forma de mantenerme en secreto. Pero en todos estos años nunca me he sentido tan lúcido como hoy. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me siento muy bien?» Jimena lo miró y respondió con calma: «Doña Carmen pone medicamentos en su comida, justamente para que en caso de que quien esté cuidando de usted no se los dé, usted continúe bajo control». Alejandro la miró por un largo instante y luego dijo con una voz que llevaba dentro 10 años: «¿Tú crees en mí?» Jimena respondió sin dudar: «Creo, pero su hermano tiene mucho poder, Alejandro, y todos en la ciudad creen que usted desapareció. Quiero decir, Miguel». Alejandro se levantó de la cama con un esfuerzo al que su cuerpo aún no estaba acostumbrado, las piernas temblorosas pero firmes, y dijo: «Necesito recuperar lo que es mío, Jimena. Él me encerró aquí todo este tiempo». Jimena lo miró levantarse y pensó en ese momento en algo que hasta entonces no había considerado con claridad. Tal vez la madre desconfiaba del patrón y por eso había decidido enviarla a ella. Esta vez alguien más joven, más fuerte, alguien que no fuera tan fácil de silenciar. Lo miró y dijo con esa seriedad tranquila que venía desde dentro: «Él tiene a muchas personas vigilando a Alejandro. A Gertrudis la detuvieron antes de que lo lograra. Pero si realmente quieres hacer esto, lo haremos. Te voy a ayudar, pero tenemos que tener mucho cuidado». En un gesto espontáneo y simple, sin ceremonia ni cálculo, él extendió las manos y tomó las de ella. Dijo apenas: «Muchas gracias por todo». Jimena no retiró las manos. Se quedó allí sintiendo el calor de aquel contacto que no tenía nada de ensayado, y miró aquel rostro que había llegado hasta ella como un problema a resolver y que ahora era algo completamente distinto. Alejandro era un hombre bueno. Ella lo sentía con la claridad con la que sentía todas las cosas verdaderas, esa claridad que los años de convento habían afinado en ella.
Lo que él había vivido en aquellos años era algo que sería muy difícil de olvidar. 10 años de oscuridad, de medicamentos fuertes, de una identidad arrancada por su propia sangre. Y ella, Ximena Herrera, huérfana, criada entre paredes de convento, había sido colocada allí por alguna razón que comenzaba a tener sentido. Retiró las manos despacio, pensando en todo lo que estaba por venir. No sería simple, no sería rápido. Y el peligro era real, como la piedra de aquellas paredes alrededor. Miguel tenía el poder, y Alejandro solo la tenía a ella. Entonces él la miró y dijo, a partir de ahora nada cambia en apariencia. Usted continúa aquí haciendo su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Ningún error, ninguna sospecha. Y necesito encontrar el testamento de mi padre, porque sé que allí hay algo que prueba que soy el legítimo heredero. Ximena preguntó, ¿qué hay allí? Alejandro se quitó la camisa y señaló su mancha. Mi padre se aseguró de dejar eso por escrito. Tal vez él sabía que Miguel causaría problemas. Él miró a Ximena y dijo, Ximena, si quieres huir, te juro que lo entenderé, pero él irá tras de ti. Ella lo miró y respondió, Alejandro, estoy aquí por una razón y vamos a encontrar ese testamento. Alejandro sonrió. Aún no se había fijado en ella como mujer bajo el efecto de los medicamentos. Era imposible distinguir lo que era realmente real frente a él. Y entonces percibió lo hermosa que Ximena era, el cabello rojo cayendo sobre su rostro, los ojos azules, y ella estaba allí, dispuesta a enfrentar con él lo que venía por delante. Aquella noche, Ximena supo por un comentario de doña Carmen que Miguel había salido hacia otra ciudad en compañía de Baltasar. Cuando llegó la noche y la casa se fue quedando en silencio, le dijo a doña Carmen que se iría a dormir más temprano, pues el hermano del patrón estaba tranquilo y durmiendo bien. Doña Carmen asintió sin levantar la mirada de lo que hacía. Ximena fue hasta el cuarto. Esperó un poco más, escuchando el silencio de la casa profundizarse pasillo por pasillo, cuarto por cuarto, hasta que llegó esa hora de la madrugada en la que ni siquiera los pasos de los empleados se oían. Entonces tomó la capa oscura que había separado con anticipación. Fue hasta el cuarto de Alejandro y abrió la puerta despacio. Él estaba despierto, sentado en el borde de la cama en la oscuridad, como si también estuviera esperando. Ximena entró. Habían acordado revisar el despacho en busca del testamento. Cerró la puerta detrás de sí y dijo en voz baja, Alejandro, ¿estás bien para salir de este cuarto sin mareos? Él levantó los ojos hacia ella y había en ese rostro algo que Ximena aún no había visto en él. Una sonrisa leve, casi tímida, como algo que regresaba después de mucho tiempo olvidado. Estoy bien, Ximena, dijo él. Salieron juntos por el pasillo con la cautela de quienes saben que un solo ruido equivocado puede costarlo todo. Alejandro llevaba la capa oscura y estaba descalzo. Algunos guardias se mantenían fuera de la casa, pero por dentro no había nadie a esa hora. Caminaron pegados a las paredes, pasando de sombra en sombra hasta llegar frente a la puerta del despacho. Ximena abrió la puerta con cuidado y los dos entraron. El despacho estaba sumergido en la oscuridad. Solo un hilo de luz de luna entraba por la rendija de las cortinas de terciopelo. Fue entonces cuando Alejandro vio el cuadro en la pared. El retrato del padre con esa expresión firme y justa que Ximena no conocía, pero que él claramente reconocía. Y ella vio los ojos de él llenarse de lágrimas, allí de pie, frente a aquella pintura, sin decir una palabra. Ella no dijo nada, dejó que él se quedara. Luego él respiró hondo, se giró y los dos comenzaron a buscar. Abrieron cada cajón, examinaron cada rincón de aquel despacho con la atención de quienes saben lo que están buscando. El testamento que podría cambiarlo todo. Pero la búsqueda fue en vano. Ximena lo miró y dijo en voz baja,
Debe guardarlo en su cuarto, bien escondido. Alejandro asintió, pero entonces sus ojos cayeron sobre un conjunto de papeles abiertos sobre la mesa y los examinó en silencio por un momento que fue volviéndose cada vez más cargado. Entonces miró a Ximena con una expresión que mezclaba rabia e incredulidad y dijo: «Dios mío, está ganando fortunas enormes con esas minas y entregando al gobierno central apenas el 20% de lo que gana. Está ocultando los resultados todos estos años y esa pobre gente trabajando por una miseria». Ximena lo miró y pensó en lo que era tener la propia vida arrebatada durante 10 años enteros. 10 años sin control sobre nada, sin poder, sin nombre, sin libertad. Entonces sonrió para él con ese calor simple que era el suyo y dijo: «¿Quieres aprovechar y dar una vuelta allá afuera?». Alejandro la miró intrigado y respondió: «¿No crees que es peligroso?». Ximena sonrió: «En el lateral no hay guardias y conozco un camino seguro». Y él dijo sonriendo: «Quiero, y mucho». Entonces Ximena se escabulló con él por una escalera diferente, aquella que los empleados usaban durante el día y que a esa hora de la madrugada estaba completamente desierta. Salieron por la parte trasera y tomaron un pequeño sendero que Ximena conocía bien, pues venía allí a veces cuando necesitaba tranquilidad y aire puro. Él estaba descalzo y caminaba sintiendo el suelo y la hierba bajo los pies, con esa atención de quien reencuentra algo que había olvidado que existía. Ximena lo observó de lado y vio que él sonreía como un niño que descubre el mundo por primera vez, y eso apretó algo dentro de ella de una manera que no esperaba. Él se detuvo en medio del sendero, miró el cielo abierto sobre su cabeza y dijo: «Híjole, cómo uno valora todo esto cuando está preocupado por otras cosas de la vida». Y en eso ella vio las lágrimas bajar por su rostro, silenciosas y sin vergüenza. Alejandro dijo con la voz entrecortada: «Miguel me quitó todo esto, la libertad de tener una vida». Hizo una pausa y luego completó: «Lo que no entiendo es por qué me mantuvo preso todos estos años y no acabó conmigo». Ximena caminó despacio a su lado y respondió con esa honestidad directa que era su marca: «Tal vez no puede. Y en el fondo se sienta mejor al verte pasar por esto, mirarte y saber que tiene el control, que es él quien está al mando». Alejandro suspiró hondo y dijo: «Tienes razón. Miguel siempre quiso tener el poder. ¿Cómo podemos ser iguales físicamente y tan diferentes al mismo tiempo?». Ximena lo miró y dijo con suavidad: «Es mejor que volvamos». Él le sonrió con esa sonrisa que crecía cada día y dijo: «Ximena, cuando lleguemos, ¿podrías pasar por la cocina y traer algo diferente para que yo coma? Ya no soporto más comer pan». Ximena dejó escapar una risa baja y genuina, la primera risa verdadera desde que había llegado a aquella casa. «No puedo creer que te estés quejando. Si quieres, le pido a doña Carmen que te sirva una cena». Él sonrió: «No, basta de esa comida. Volvamos». Entraron por la misma salida trasera y ya dentro de la casa, Ximena dijo en voz baja: «Ve al cuarto. Yo iré a la cocina a buscar algo para ti diferente de pan». Él asintió con una sonrisa en los ojos y se escabulló por el pasillo en dirección al cuarto. Ximena siguió por el camino opuesto hacia la cocina, empujó la puerta con cuidado y entró en la oscuridad. Comenzó a preparar un plato con lo que había en la cocina, y fue entonces cuando una voz interrumpió el silencio del lugar, con una calma que era en sí misma una amenaza. «La señorita tiene hambre». Era Miguel, de pie en la cocina, bien vestido, los ojos verdes posados sobre ella con una expresión que no logró descifrar de inmediato. Ximena sintió el corazón queriendo salirse por la boca, pero sostuvo la mirada y el tono de voz con toda la disciplina que tenía dentro de sí. «Señor, qué susto. Discúlpeme. Me desperté con hambre y vine a tomar algo para comer. ¿Necesita algo?».
Miguel se acercó despacio, con ese paso calculado de quien no tiene prisa porque sabe que el espacio le pertenece, y dijo: «Llegué y escuché un ruido. Me pareció extraño, pues a esta hora todos suelen estar dormidos». Jimena asintió con naturalidad y dijo: «Voy a volver a mi cuarto». Entonces él preguntó sin cambiar el tono: «¿Cómo está mi hermano?». Jimena respiró por dentro sin dejar que el pecho se moviera de forma visible y respondió con la voz calmada de siempre: «Está bien. Algunas crisis, pero los medicamentos que el doctor le trae son muy buenos. Lo mantienen más tranquilo». Miguel se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados y preguntó: «¿Sigue diciendo que se llama Alejandro?». Jimena necesitaba entrar en ese juego y lo sabía. Entonces respondió con ligereza: «Lo dice todo el tiempo. Cree que es el patrón y que usted usurpó su lugar». Soltó una risita leve y añadió: «En el convento teníamos una señora que juraba que era la reina de Inglaterra». Miguel sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos y dijo: «Qué bueno que está bajo su cuidado, señorita Herrera. Veo que tenemos todo bajo control». Jimena sonrió de vuelta. «Como dije, valoro este trabajo y siempre mantendré la discreción, señor». Él sonrió y se acercó más a ella hasta que sus labios quedaron casi junto a su oído y dijo en un susurro: «Ganarse mi confianza es un privilegio, y la señorita puede ser muy bien recompensada. Recuérdelo». Jimena sintió que él estaba cruzando un límite que no tenía intención de permitir. Tomó el plato que había preparado, enderezó la postura y dijo con una firmeza envuelta en cortesía: «Buenas noches, señor. Buen descanso». Y lo dejó allí en la cocina, saliendo con el paso seguro de quien no va a mirar atrás. Caminó por el pasillo de regreso a su cuarto, con el corazón aún acelerado, las manos frías y la mente trabajando rápido. Necesitaba tener mucho cuidado con Miguel, más de lo que había imaginado hasta ese momento. Llegó al cuarto, cerró la puerta y se quedó quieta por un instante con la espalda apoyada en la madera. Dejó el plato en la mesita. No arriesgaría ir hasta el cuarto de Alejandro esa noche. Sería demasiado imprudente después de lo que había ocurrido. Por la mañana le llevaría la comida. Pero todo estaba cambiando, y Jimena lo sabía con la certeza silenciosa de quien ya ha pasado el punto en el que podía retroceder. Se acostó en la cama con los ojos abiertos en el techo oscuro, pensando en Alejandro, sintiendo la hierba entre los dedos de los pies y sonriendo como un niño. Y pensando en Miguel en la cocina, con esa sonrisa que no tenía ningún calor dentro de él. Por la mañana, Jimena fue hasta el cuarto de Alejandro con lo que había separado aún la noche anterior: muslos de pollo asados y papas. Él comió maravillado, en silencio, con esa atención de quien redescubre el sabor de las cosas simples después de mucho tiempo sin ellas. Cuando terminó, Jimena se sentó en la silla y le contó sobre el encuentro con Miguel en la cocina. Alejandro la escuchó con el rostro cerrándose poco a poco, y cuando ella terminó, él permaneció en silencio por un momento. Entonces ella dijo con firmeza: «Es muy peligroso que los dos salgamos del cuarto. Ayer él podría habernos encontrado, Alejandro. Ni siquiera puedo imaginar lo que habría pasado con nosotros dos. Es mejor que yo continúe buscando sola el testamento». Alejandro la miró y suspiró hondo antes de responder: «No voy a dejarte sola, Jimena. Vamos a hacer esto juntos». Hizo una pausa y añadió: «Mi padre también usaba otro despacho. Es más pequeño, pero creo que hay una gran posibilidad de que el testamento esté allí. Mantente atenta y cuando él salga, iremos allá. ¿De acuerdo?». Ella sonrió y asintió, y así quedó acordado entre los dos, con la simplicidad de quienes ya no necesitan muchas palabras para entenderse. Sin embargo, en los días siguientes, Miguel no salió de la casona, y Baltazar caminaba por todos lados,
grande y silencioso como una sombra con peso, apareciendo en los pasillos y en el patio a cualquier hora del día. Hubo varias reuniones, hombres importantes entrando y saliendo, la casa siempre demasiado movida para cualquier paso fuera de la rutina. Jimena y Alejandro esperaron, y mientras esperaban, conversaron. Pasaban el día entero en aquel cuarto pequeño y el tiempo fue llenando los espacios con historias que ninguno de los dos había contado a nadie en mucho tiempo. Jimena le habló sobre su propia vida, que no recordaba a sus padres, que había sido dejada en el convento siendo aún pequeña, que la madre Mercedes la crió con rigor y afecto al mismo tiempo, siempre dándole la libertad de tomar sus propias decisiones. Alejandro le contó que Miguel, cuando eran niños, no era así, que la ambición lo había cegado con los años, y que el padre se había enfocado tanto en él, que terminó dejando a Miguel de lado. Y eso fue cavando una distancia entre los dos hermanos que con el tiempo se convirtió en un abismo. Las conversaciones entre Alejandro y Jimena se fueron volviendo cada vez más profundas, más honestas, más largas de lo que el cuarto parecía soportar. Entonces, en uno de esos días, Alejandro la miró y preguntó con una curiosidad genuina: ¿pretendes convertirte en monja? Jimena sonrió antes de responder: no lo pretendo. Quiero mucho ser madre y tener una familia grande. No tuve esa oportunidad de crecer en una familia. Entonces, quiero mucho tener esa experiencia. Alejandro sonrió con esa sonrisa que había regresado poco a poco a lo largo de los días y dijo: yo siempre tuve ese deseo. También siempre fuimos solo mi padre y yo. Miguel con el tiempo se distanció, pero creo que tendrás una gran familia, Jimena. Ella sonrió y respondió: lo pretendo si salimos vivos de aquí. Los dos rieron, y fue una risa buena, limpia, del tipo que sucede cuando dos personas se dan cuenta de que confían una en la otra. Alejandro la miró en ese momento con una profundidad que fue más allá de la risa, y supo que lo que sentía por ella no era solo gratitud y admiración. 15 días después, Miguel decidió ir al club de la ciudad por la noche para cerrar algunos negocios con hombres que lo habían invitado hacía tiempo. Jimena y Alejandro esperaron a que los empleados se fueran todos a dormir, y en cuanto la casa se oscureció por completo, los dos salieron del cuarto y fueron hasta el ala más antigua de la casona, donde estaba el despacho del antiguo patrón, Esteban. Entraron despacio y comenzaron a buscar en la oscuridad con esa urgencia contenida de quienes saben que el tiempo es corto. Abrieron cajón por cajón, examinaron pilas de papeles antiguos, documentos con fechas de décadas pasadas, hasta que en el último cajón de uno de los armarios, debajo de muchos otros papeles, estaba un sobre amarillo y gastado por el tiempo. Alejandro lo sostuvo con las manos que temblaban levemente y dijo con la voz baja y emocionada: «Lo encontré, Jimena. Lo encontré». Jimena lo miró y dijo con firmeza: «No vamos a abrirlo aquí. Vamos al cuarto, pues pueden volver y lo leemos allá». Volvieron por el mismo camino de sombras y silencio, y solo cuando la puerta del cuarto estuvo cerrada con llave detrás de ellos, fue que Alejandro abrió el sobre con los dedos que aún temblaban. Se sentó en la cama, y Jimena se quedó de pie mientras él leía. Y allí estaba escrito con la claridad de quien no quería dejar dudas. El título pasaba a Alejandro de la Vega, el gemelo primogénito, identificado por la marca de nacimiento en el hombro. El padre había enfatizado eso en el testamento con una precisión que parecía casi premonitoria. Alejandro levantó los ojos del papel y la miró, y entonces dijo con la voz entrecortada: «Necesito llevar esto al gobierno central, Jimena, y probar que Miguel tomó mi lugar durante todo este tiempo». Y entonces las lágrimas cayeron.
Lloró de una manera que no tenía ninguna vergüenza, el llanto de la acumulación de 10 años de oscuridad, de identidad robada, de libertad negada día tras día. Ximena se acercó a él sin pensar, con el gesto simple e instintivo de quien pasó la vida cuidando a personas que el mundo había olvidado. Él estaba sentado en el borde de la cama, con el sobre en las manos, y ella se quedó de pie frente a él y lo abrazó. Entonces, él sostuvo su cintura y apoyó la cabeza en ella, y lloró por un tiempo que ninguno de los dos midió. Ella se quedó quieta con la mano sobre su cabello, diciendo en voz baja: «Alejandro, todo va a salir bien. Vas a salir de aquí». Cuando se calmó, se levantó despacio y la miró a los ojos y dijo: «Ximena, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sin tu ayuda, yo aún estaría en esa cama». Ella lo miró y respondió con esa honestidad que siempre era la suya: «Nadie merece pasar por eso, Alejandro. Nadie. Tu hermano necesita responder por todos los crímenes que cometió contra ti y ser arrestado». Alejandro entonces la miró de una manera que era diferente a todas las demás veces y dijo con la voz baja: «Eres una mujer extraordinaria». Y Ximena no supo exactamente cómo ocurrió eso, si fue la emoción del momento, si fue la vulnerabilidad de él allí, frente a ella con esa mirada dulce y profunda. Pero él se acercó despacio, cada vez más cerca, y ella no se apartó. Entonces él la besó. Fue un beso que comenzó con la delicadeza de quien tiene miedo de romper algo precioso. Los labios de él encontrando los de ella, con una ternura que hacía 10 años no sabía dónde vivir, y ella se entregó a él con esa misma entrega con la que se había entregado a todo en esa casa, entera y sin reservas. El calor entre los dos creció despacio, como una llama que encuentra el combustible correcto, y el beso fue profundo y real, el tipo de beso que no necesita palabras antes ni después, porque ya dijo todo lo que había que decir. Cuando él se apartó, Ximena se quedó en silencio por un momento y entonces dijo con la voz que intentaba ser tranquila y no lo era completamente: «No esperaba esto». Alejandro rió, una risa baja y genuina, y respondió: «Tenía muchas ganas de hacer eso». Ximena lo miró con esa mirada que evalúa antes de concluir y dijo: «Llevas mucho tiempo encerrado aquí. Es comprensible». Alejandro la miró fijamente y respondió con una firmeza que no dejaba espacio para duda: «¿Crees que te besé porque llevo 10 años sin tener contacto con una mujer?». Ximena no supo qué responder. Él se acercó más y dijo con la voz baja y directa: «Ximena, me gustas, y no es por eso. Nunca fui un hombre de mucho contacto con mujeres, pero lo que siento aquí es diferente, es real, es verdadero. Sé que no es el momento para hablar de nosotros dos. Vamos a resolver todo esto, y después hablamos. ¿De acuerdo?». Ximena sonrió y respondió: «De acuerdo». Ella respiró hondo y volvió a lo que necesitaba resolverse. «Pero ahora que tienes el testamento, ¿cuál será el plan?». Alejandro la miró y dijo: «Guarda el sobre en tu cuarto. En la próxima salida de los dos, tomamos 2 caballos y vamos hasta la capital». Ximena lo miró y preguntó: «Hay guardias por todos lados, Alejandro. Seríamos capturados en cuanto pisáramos el patio. Uno de nosotros tendrá que distraerlos para que el otro vaya». Él no estuvo de acuerdo y ella continuó: «Yo los distraigo y tú vas. Es 1 día y medio de viaje hasta allá». Alejandro la miró y dijo de inmediato: «Ximena, no voy a salir y dejarte aquí». Ella sostuvo su mirada sin parpadear y respondió con esa calma que era más firme que cualquier grito: «Alejandro, es la única salida». Y el silencio que vino después de esas palabras pesó sobre los dos como algo que ninguno de los dos estaba listo para cargar, pero que necesitaba ser cargado de todos modos. En los días que siguieron, Ximena recorrió los pasillos de la casona con los ojos abiertos y el corazón atento,
y fue quedando cada vez más claro que no había la menor posibilidad de que los dos escaparan juntos de aquella casa sin ser vistos. Pensó en su día libre, en ir a hablar con la madre, pero doña Carmen había dejado claro con esa sequedad habitual que al patrón no le gustaba que los empleados circularan por la ciudad por causa de chismes. Jimena se quedó preguntándose qué tipo de día libre tenían aquellas personas que trabajaban para Miguel dentro de esos muros. Y fue entonces cuando doña Carmen dijo algo que quedó resonando dentro de ella mucho después de que la conversación terminara. «Jimena, quédate tranquila, pronto estarás libre para hacer todo lo que deseas». Y se alejó sin explicar nada más, como quien ya ha dicho lo suficiente. Ese mismo día llegó a la casona la noticia que cambió el ritmo de todo. El patrón se comprometería y una gran cena sería preparada en honor al acontecimiento. Jimena subió al cuarto de Alejandro en cuanto pudo y le contó todo. Y él la escuchó con esa atención concentrada de quien pasó 10 años sin poder tomar una sola decisión y ahora trataba cada información como oro. Cuando ella terminó, él dijo pensativo: «Jimena, cuando esa cena ocurra, él querrá exhibirse. Invitará a hombres de influencia. Puede que invite a alguien del gobierno». Jimena lo miró y respondió con cautela: «Es arriesgado, Alejandro. ¿Y si las personas que estén aquí están todas a su favor?» Él sostuvo su mirada y dijo: «Entonces acércate a doña Carmen. Habla bien de Miguel. Di cuánto lo admiras y averigua quién viene a esa cena». Jimena asintió, y antes de que saliera, él tomó sus manos con una firmeza gentil que ella había aprendido a reconocer, y dijo apenas: «Ten cuidado, por favor». Ella le sonrió con esa sonrisa que decía más de lo que pretendía y respondió: «Tendré cuidado, Alejandro». Doña Carmen estaba en la sala preparando el té de la tarde, pues Miguel recibiría a algunos hombres más tarde, cuando Jimena apareció en la puerta con el paso despreocupado de quien no tiene nada que ocultar. «¿Qué necesitas, Jimena?». Jimena juntó las manos con una expresión que mezclaba preocupación genuina con admiración cuidadosamente construida y dijo: «Esta mañana usted me dijo que pronto estaría libre y me quedé preocupada por esa información. No quiero perder este trabajo, doña Carmen. El patrón fue muy generoso conmigo y ustedes me tratan tan bien aquí». Doña Carmen la miró con esa mirada desconfiada de quien evalúa antes de abrir cualquier puerta y preguntó despacio: «¿De verdad te gusta tu trabajo?». Jimena dio un paso más cerca y susurró: «Hice esto toda mi vida y sé que cuando el patrón se case, tener al hermano aquí puede volverse diferente a los ojos de una esposa. Pero no quiero irme de aquí, doña Carmen. Este lugar es lo mejor que he tenido después del convento y nuestro patrón es generoso». Doña Carmen se quedó en silencio por un tiempo que pareció demasiado largo, la mirada pesando sobre Jimena con la precisión de quien pasó años leyendo personas en aquella casa. Entonces, por primera vez desde que Jimena había llegado, una sonrisa cruzó ese rostro cerrado, pequeña pero real. Y doña Carmen dijo: «Entonces demuestra que realmente quieres quedarte. Esa cena es muy importante para el patrón. Tal vez lo convenza de dejarte ayudarme a servir la mesa. Últimamente necesito una asistente». Jimena dejó ver en sus ojos la alegría que aquello merecía y respondió: «Vaya, doña Carmen, me sentiría honrada. Debe venir mucha gente importante, imagino». Doña Carmen miró a los lados. Luego se acercó a ella con ese aire de quien está concediendo un favor raro, y entonces fue diciendo los nombres, uno por uno, de las personas que estarían presentes esa noche. Jimena escuchó con el corazón latiendo fuerte y el rostro absolutamente tranquilo. No pensó que sería tan fácil obtener información de ella. Más tarde, cuando subió al cuarto de Alejandro, él la miró en cuanto entró y supo por su expresión
que había novedades. Jimena se sentó en la silla y dijo: «Doña Carmen confió en mí, pero la noticia te va a impactar, Alejandro». Él se quedó inmóvil, esperando, y ella continuó: «La novia de él es hija del comandante de los rurales». Alejandro se sentó en la cama como si las piernas hubieran dejado de sostenerlo, los ojos fijos en un punto distante, mientras la gravedad de aquello se asentaba. «Y ahora», dijo al fin, casi para sí mismo, «si es un hombre honesto, el futuro suegro de él es exactamente el hombre al que yo debería hacer la denuncia». Jimena se sentó a su lado y dijo con honestidad: «No lo conozco, pero ¿y ahora?». Él la miró y respondió con esa determinación que había crecido dentro de él a lo largo de las semanas: «Voy a tener que arriesgarme. ¿Cuántos invitados serán?». Jimena respondió: 42 personas de la alta sociedad, todas de mucha influencia. Y él dijo sin dudar: «Necesito que consigas una ropa de Miguel para mí». Jimena lo miró por un momento antes de responder: «Puedo conseguirla, pero lo que dijo doña Carmen me dejó intrigada. ¿Qué crees que él pretende hacer contigo después de la cena?». Alejandro tomó sus manos entre las suyas con una firmeza que era al mismo tiempo calmada y grave, y respondió mirándola a los ojos sin desviar la mirada: «Creo que hará conmigo lo mismo que hizo con Gertrudis, y ella también merece justicia. Quiso ayudarme, y él la silenció». Hizo una pausa y continuó: «Estoy preparado, Jimena. No tengo otra salida». Había en su rostro una serenidad que solo existe en quien ya pasó por lo peor y encontró del otro lado algo por lo cual vale la pena luchar. Apretó sus manos con más fuerza y dijo con la voz baja y llena de algo que había madurado en silencio durante semanas: «Estás conmigo y eso lo cambia todo. Y sé que hablamos de conversar cuando todo esto termine, pero quiero que creas en lo que voy a decirte ahora». Hizo una pausa en la que todo el cuarto pareció contener la respiración. «Estoy enamorado de ti, y te juro que no es porque seas la única mujer que veo en 10 años». Jimena lo miró con esos ojos azules que llevaban dentro todo lo que había vivido: la soledad del convento, los años de cuidar a otros sin tener a nadie que cuidara de ella. Y ahora, ese hombre frente a ella, vulnerable y honesto y más real que cualquier cosa que había encontrado en la vida. No dijo nada con palabras, se acercó despacio y lo besó. Un beso completo y al mismo tiempo, como una respuesta que no necesita explicación. Cuando se apartó, dijo con una voz que apenas llegó a un susurro: «Siento lo mismo por ti, Alejandro, pero quiero escucharlo de ti cuando te liberes de aquí. Quiero escucharlo cuando seas libre». Él la miró con esa sonrisa que había vuelto para quedarse y respondió: «Está bien». Esa misma noche en la biblioteca, Miguel estaba de pie frente a la ventana con una copa en la mano y Baltazar a su lado, los dos envueltos en ese silencio de quienes no necesitan fingir nada el uno para el otro. Miguel dijo sin darse la vuelta: «Con el comandante de nuestro lado podré expandir las minas y el gobierno no pondrá objeción en nada». Baltasar asintió con esa lealtad sólida y entonces preguntó en voz baja: «Como siempre, usted sabe lo que hace. Y en cuanto a su hermano, ¿decidió hacer eso?». Miguel giró la copa despacio, miró el líquido dentro de ella como quien examina una decisión ya tomada hace tiempo, y respondió con una frialdad que no tenía culpa alguna dentro de ella: «Ya esperé demasiado tiempo, Baltazar. Tengo otras prioridades ahora y es mejor no seguir arriesgando». El silencio volvió por un instante antes de que Baltasar preguntara con la misma voz baja: «¿Y la cuidadora?». Miguel lo miró de lado y dijo sin dudar: «Es mejor hacer lo mismo. Ella vio demasiado». Baltasar asintió una sola vez y dijo: «Preparo todo para después de que la cena termine». Y salió de la sala. La noche del sábado llegó. Doña Carmen preparó todo con maestría absoluta.
El salón impecable con flores blancas sobre las mesas, cristales que capturaban la luz de los candelabros y la esparcían por las paredes. El aroma de la comida refinada llenando cada rincón. Músicos tocaban en un rincón con la discreción de quienes sirven al ambiente sin nunca imponerse sobre él. Y los invitados fueron llegando uno a uno. El comandante Ignacio Villarreal llegó con 10 rurales uniformados, imponente como el cargo que llevaba. Y después de él fueron llegando los hacendados más ricos de toda la región de Guanajuato. La novia, Ruth Villarreal, era hermosa, con esa belleza que no necesita esfuerzo para imponerse, cabellos rubios recogidos con elegancia. Sería la dueña de aquel lugar y ya caminaba como si lo supiera, al lado de su padre con la postura de quien está a punto de heredar un título y ya empieza a habitarlo incluso antes de recibirlo. Doña Carmen había logrado convencer a Miguel de dejar que Jimena ayudara a servir esa noche. El foco de ella no era la mesa, ni los invitados, ni la novia. Era un solo hombre en aquel salón, y necesitaba entender quién era realmente el comandante Ignacio Villarreal antes de que la noche terminara. Jimena sirvió la mesa con cuidado, circulando entre los invitados con la bandeja en las manos, y el rostro tranquilo de quien no piensa en nada más que en el trabajo. Mientras, doña Carmen iba dando las indicaciones con gestos discretos, un gesto aquí, una mirada allá, la coreografía perfecta de una noche ensayada en los mínimos detalles. La conversación entre los hacendados giraba en torno a fortunas y negocios, del crecimiento de las minas de Guanajuato y de la prosperidad que había transformado aquella ciudad en el símbolo más envidiado de la región. Y Miguel respondía a todo con la desenvoltura de quien nunca necesitó justificarse ante nadie. Entonces él se levantó, y el salón fue quedando en silencio en una ola que partió de la cabecera y llegó hasta los extremos de la mesa. Alzó la copa con esa sonrisa de máscara y dijo con la voz proyectada a cada rincón del salón: «Hoy es un día muy importante para mí. Voy a oficializar mi pedido de compromiso a la señorita Villarreal». Se giró hacia el padre de la novia y continuó: «Y muchas gracias por haberme dado su bendición, comandante Villarreal». El comandante se levantó con toda la solemnidad que el momento exigía. Alzó la copa y respondió con la autoridad de quien comanda hombres: «Para mí es una alegría esta unión». Las copas se alzaron por el salón en una ola dorada. Sonrisas y murmullos de aprobación llenaron el ambiente, y fue exactamente en ese instante, cuando todo estaba más lleno de sí mismo, que una voz cortó aquella euforia como una hoja atraviesa el aire, firme y completamente inesperada. ¿Está seguro de eso, comandante? ¿Va a entregar a su hija a ese hombre? Lo que siguió fue caos puro. Miguel dejó caer la copa que sostenía y el vino tinto se derramó. Voces se cruzaron sin dirección por el salón. Al ver a aquellos dos hombres idénticos en el mismo salón, Miguel quedó petrificado en la cabecera, con el color desapareciendo de su rostro, a una velocidad que ningún autocontrol podría disimular. Del otro lado de la mesa, de pie, muy bien vestido, con un sobre amarillo en la mano, estaba Alejandro de la Vega, mirando a su hermano con una serenidad que era más aterradora que cualquier grito podría ser. El comandante Villarreal apoyó la copa despacio y miró de un hermano al otro con la compostura de quien fue entrenado para no actuar antes de entender completamente lo que ve. Y entonces se giró hacia Miguel con una voz que había perdido toda la cordialidad del momento anterior. Su hermano gemelo no estaba desaparecido. Alejandro caminó en dirección a la cabecera con el paso firme de quien está pisando un suelo que le pertenece y que pasó 10 años reconquistando dentro de sí. Baltasar se posicionó instintivamente al lado de Miguel como un muro humano.
Miguel encontró la voz por fin y dijo con una rabia que apenas se contenía: «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo ocurrió esto?». Sus ojos recorrieron el salón con la velocidad de la desesperación. Se posaron por un instante en doña Carmen, de pie junto a la pared, y luego encontraron a Jimena, que observaba la escena con el corazón en la garganta y el rostro absolutamente inmóvil. Alejandro levantó el sobre amarillo delante de todos y dijo con una calma que era más devastadora que cualquier grito: «Cuéntales, hermano, cuéntales lo que sucede en esta casa en los últimos 10 años». Miguel se volvió hacia Baltasar y gritó con una voz que había perdido todo el barniz de patrón: «¿Estás loco? ¡Sal de aquí, Baltasar! ¡Sácalo de aquí!». Baltasar avanzó hacia Alejandro y fue entonces cuando el comandante Villarreal golpeó la mano abierta sobre la mesa con una fuerza que hizo tintinear los cristales y dijo con una voz que no admitía réplica: «No se muevan. Quiero escuchar esta historia. ¿Qué está pasando aquí?». Baltasar se detuvo en medio del salón como un hombre que encontró una pared donde esperaba encontrar un paso. Y el silencio que cayó sobre aquel lugar fue el silencio de quien está a punto de escuchar algo que lo cambiará todo. Alejandro miró al comandante y dijo con la voz de quien finalmente puede decir lo que guardó durante 10 años: «Comandante, yo soy Alejandro de la Vega, el verdadero patrón de Guanajuato. Ese hombre a su lado es mi hermano Miguel de la Vega. Yo asumí el título justo después de la muerte de mi padre, y 2 meses después de eso, Miguel y su secuaz aparecieron en mi cuarto de madrugada y me golpearon con una fuerza que me dejó sin memoria durante 9 años». Giró la cabeza y mostró la cicatriz que el golpe había dejado, y todo el salón miró en absoluto silencio, cada invitado con los ojos fijos en aquella prueba grabada en la piel. Hace 1 año fui recuperando la memoria poco a poco, pero me daban medicamentos para que no tuviera conciencia de lo que estaba ocurriendo. La señora que intentó ayudarme, lamentablemente falleció, y creo que él la silenció. Entonces Alejandro tomó a Ximena a su lado con un gesto suave y firme al mismo tiempo y dijo, mirándola con un calor que todo el salón vio y entendió: «Esta mujer aquí, mi nueva cuidadora, vino hasta mí, me desintoxicó y quedé lo suficientemente lúcido para luchar por lo que es mío por derecho». Colocó el sobre en la mesa delante del comandante y luego, sin prisa, se quitó la camisa delante de todos. La marca de nacimiento en el hombro derecho estaba allí, y dijo: «Mi padre creía que Miguel podría hacer algo así por ser físicamente iguales. Por eso destacó mi marca de nacimiento en el testamento. Aquí está la prueba. Nadie en el salón movía una silla. Nadie respiraba más fuerte de lo necesario». Y entonces Alejandro dijo con una firmeza que no necesitaba ningún adorno: «Si usted es quien creo que es, lo va a arrestar». El comandante Villarreal tomó el sobre, desplegó el documento y lo leyó en silencio con la lentitud de quien necesita tener absoluta certeza antes de actuar. Los ojos recorriendo cada línea, deteniéndose en la descripción de la marca, levantándose hacia el hombro de Alejandro, volviendo al papel. Entonces se giró hacia Miguel con una expresión que había abandonado por completo cualquier cordialidad y preguntó con todo el peso de su autoridad: «¿Qué tiene que decir al respecto?». Miguel recorrió con la mirada cada rostro sentado en aquella mesa. La prueba estaba en manos del comandante y en el hombro de Alejandro, y sabía que nada de lo que dijera cambiaría eso. Entonces se volvió hacia los hacendados y dijo: «Señores, si mi hermano asume este título, se les acabó el teatrito con las minas. Van a tener que entregar mucho dinero al gobierno». Y miró directamente al comandante y completó con una frialdad que heló el salón: «Su hija va a tener mucho oro y poder casándose conmigo. Con usted a mi lado, todo cambia.
Vamos a ser los dueños de esta ciudad. El comandante negó con la cabeza despacio, con la expresión de quien no puede creer lo que sus propios oídos acaban de escuchar. Y entonces se volvió hacia Alejandro y preguntó: ¿Quién más está involucrado en esto? Alejandro señaló a doña Carmen junto a la pared y mencionó al médico que había suministrado los medicamentos durante todos aquellos años. El comandante no dudó. «Hombres, arresten a los tres y localicen a ese médico». Doña Carmen fue llevada con la resignación de quien sabía cómo terminaría esa historia. Baltasar fue inmovilizado sin resistencia y Miguel fue el último. Y cuando las manos de los guardias se posaron sobre él, miró una vez más aquel salón que había construido sobre una mentira y no dijo nada más. El comandante se dirigió a los hacendados con la voz fría de quien ya está resolviendo mientras habla. En cuanto a ustedes, tendremos que conversar esta semana. Quiero entender lo que el señor Miguel quiso decir sobre las cuestiones de las minas. Y los hacendados salieron con la cabeza baja, con el peso de quienes entraron a una celebración y salen de un escándalo. Entonces el comandante fue hasta Alejandro y dijo con la solemnidad de un hombre que carga el peso de lo que casi ocurrió: «Siento mucho todo lo que pasó aquí, por esos 10 años que estuvo preso en esta casa. Pensar que estaba a punto de entregar a mi hija a ese hombre y usted, al rebelarse, la salvó. Entonces puede contar conmigo. Informaré al gobierno central su regreso y el crimen de su hermano. Despida a todos los empleados de esta casa y comience de cero. Dejaré hombres míos aquí y enviaré más para su protección». Alejandro estrechó su mano con esa contención de quien tiene demasiada emoción para expresarla con palabras, y el comandante salió, llevándose a los detenidos y dejando atrás una casona que necesitaba aprender a ser otra cosa. La noche aún no había terminado cuando Alejandro despidió a los empleados que quedaban, y la casona se fue vaciando lentamente hasta que el silencio que quedó era limpio y verdadero, diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de quien finalmente puede respirar. Entonces la vio, a Ximena de pie en medio del salón, con los ojos brillando y las manos juntas frente al cuerpo, y corrió hacia ella y la abrazó con ambos brazos, con una fuerza que llevaba dentro todo lo que había vivido. Los 10 años de oscuridad, las semanas en el cuarto pequeño, la hierba bajo los pies descalzos y los besos compartidos en el silencio de la madrugada. Y dijo con la voz apagada contra su cabello: «Todo salió bien, Ximena. Lo logramos». Ella cerró los ojos dentro de ese abrazo y respondió sonriendo: «Estoy muy feliz por ti». Él se apartó lo suficiente para sostener su rostro entre las manos. Miró profundamente esos ojos azules que lo habían encontrado en el fondo de toda aquella oscuridad y dijo con la voz plena y libre por primera vez en años: «Te amo. Y ahora soy libre diciendo que te amo mucho. Quiero casarme contigo y tener una familia muy grande. Di que sí, por favor». Ella sonrió y respondió: «Acepto, claro que acepto. No puedo rechazar querer una familia muy grande». Y él sonrió y la besó. Y ese beso era el primero de una vida que finalmente comenzaba de verdad. En las semanas que siguieron, la revelación de Alejandro se extendió por Guanajuato. La traición de Miguel fue el tema de cada calle, de cada mercado, de cada mesa de cena en aquella ciudad, y las personas fueron entendiendo poco a poco por qué siempre había sido tan frío, tan distante, tan calculador en cada decisión que tomaba como gobernante. El daño que había causado al gobierno era enorme. Años de oro escondido, de porcentajes falsificados, de trabajadores de las minas recibiendo una miseria mientras la fortuna crecía dentro de los cofres de la casona. Los hacendados que habían disfrutado de aquel esquema tuvieron que sentarse frente al comandante Villarreal y hacer acuerdos duros
para no ser llevados presos junto con Miguel, porque la justicia, esa vez, no había llegado sola, había llegado acompañada de pruebas y de un patrón vivo que tenía 10 años de silencio para cobrar. En los días siguientes, los dos contrataron un equipo completamente nuevo para trabajar en la casona. Nadie ligado a Miguel. Nadie que llevara dentro de sí la lealtad de aquellos 10 años equivocados, porque aquella casa necesitaba aprender a ser otra cosa, y eso comenzaba por las personas que la habitaban. La boda de Alejandro y Jimena fue simple. Solo ellos, el sacerdote y algunas hermanas del convento, que vinieron con ese amor discreto y genuino, de quienes acompañaron a Jimena a crecer y desearon lo mejor para ella en silencio durante todos aquellos años. No había salón decorado ni invitados con traje, no había cristales ni músicos contratados. Había solo la luz de la tarde entrando por las ventanas de la pequeña capilla y las palabras del sacerdote llenando el aire con la solemnidad que pertenece a las cosas verdaderas. Jimena llevaba un vestido simple de tela clara ajustado en la cintura, con el cabello rojo suelto sobre los hombros, y cuando miró a Alejandro a su lado, sintió que ese era exactamente el lugar donde debía estar, no por destino, sino por elección, la elección más honesta que había hecho en su vida. Después de la ceremonia, mientras las hermanas conversaban entre ellas, con ese alboroto cariñoso de quienes están felices por alguien a quien aman, la Madre Superiora Mercedes se acercó a Jimena con los ojos brillando y la abrazó con fuerza. Se quedaron así por un momento. Y entonces la madre se apartó, la miró con esa expresión que Jimena conocía desde niña, la expresión de quien sabe más de lo que dice, y habló con la voz serena de siempre. Sabía que descubrirías lo que estaba ocurriendo en esa casa. Jimena la miró por un instante y entonces preguntó con una suavidad que llevaba dentro años de confianza y también una sombra de sorpresa. ¿Por eso me envió a mí? La madre asintió, y en ese gesto estaba la respuesta a muchas preguntas que Jimena había llevado desde el primer día. La madre explicó con pocas palabras lo que había pesado en su decisión. El donativo que Miguel hacía al convento era demasiado generoso para ser solo caridad, era demasiado grande para ser simple. Y un donativo así, vinculado a tanto sigilo y a tanta petición de discreción, no podía ser algo bueno. Había sospechado durante años, pero sospechar sin pruebas no bastaba. Y entonces, cuando él volvió pidiendo a alguien de confianza, eligió a Jimena, no la mayor, no la más experimentada, sino la más valiente y la más honesta, porque sabía que Jimena no se inclinaría ante ninguna presión mientras hubiera algo incorrecto que corregir. Jimena miró a la madre con los ojos llenos de lágrimas y no dijo nada, porque hay cosas demasiado grandes para caber en una frase, y ambas lo sabían. Alejandro las observó desde lejos con la sonrisa de quien entiende que está frente a un reencuentro que va más allá de lo que el lenguaje alcanza. Cuando los pocos invitados se fueron y la casona volvió al silencio, Alejandro y Jimena caminaron juntos por el pasillo del piso superior y se detuvieron frente a la puerta del cuarto de Miguel, el cuarto que sería de ellos ahora, el cuarto más grande de la casa, amplio e imponente con muebles pesados y cortinas de terciopelo. Los dos se quedaron parados en la entrada mirando hacia adentro, y entonces Alejandro la miró de lado con una sonrisa en los ojos y dijo: «No quieres dormir aquí, ¿verdad?». Ella lo miró y respondió sin dudar: «No quiero». Él sonrió aún más, cerró la puerta con cuidado y los dos fueron hasta el cuarto de al lado, más pequeño, pero con una ventana grande que dejaba entrar la brisa de la noche y una chimenea de piedra en un rincón. Alejandro encendió la chimenea y luego se quedó de pie en medio del cuarto, mirándola con esa expresión que Jimena había aprendido a reconocer como la expresión más honesta que un rostro puede tener, y preguntó con voz baja: «¿Imaginaste que cuando entraste en esta casa
todo esto pasaría. Jimena lo miró y respondió con esa franqueza directa que siempre era la suya. No, pero sentí desde el primer día que había algo mal. No sabía qué era. Alejandro dejó escapar una risa baja y genuina, y entonces se acercó despacio con la misma calma con la que había aprendido a hacer todas las cosas importantes, y dijo, mientras se acercaba, «A partir de ahora, solo habrá momentos felices. Yo cuidaré de ti, y tú cuidarás de mí». Ella levantó la mirada hacia él y preguntó con una sonrisa que llevaba dentro toda la ligereza que aquella noche merecía, «¿Lo prometes?». Él la miró con esos ojos verdes y respondió simplemente, «Lo prometo». Y la atrajo hacia sí con esa delicadeza que había nacido en un cuarto pequeño y sofocante y que ahora finalmente tenía espacio para existir. La noche fue completamente de ellos, el calor de la chimenea llenando el cuarto con una luz que doraba todo. Los dos, entregándose el uno al otro con la plenitud de quienes esperaron el momento correcto, no por convención, sino porque sabían que existía un momento correcto y había llegado. No había prisa ni ceremonia. Había solo la verdad de dos cuerpos que se reconocían, y el silencio de aquella noche era un silencio habitado, lleno. El tipo de silencio que solo existe cuando dos personas están exactamente donde deberían estar. Eran finalmente marido y mujer. Con el paso de los años, la casona se fue llenando de una vida que ninguno de los dos había osado imaginar en los días del cuarto gris. Llegaron 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. Y la casa que había guardado durante 10 años un secreto demasiado pesado, fue aprendiendo a guardar risas y llantos y pequeños pasos corriendo por el jardín. Miguel, doña Carmen, Baltazar y el médico fueron juzgados y condenados, y la sentencia fue definitiva. No saldrían más de la prisión. El gobierno reconoció todo lo que Alejandro había recuperado, no solo el oro desviado, sino la dignidad de las personas más humildes de Guanajuato, los trabajadores de las minas que pasaron a recibir lo que era justo, las familias que habían sido perjudicadas durante años sin saber por quién. Jimena, al lado de Alejandro, amplió el convento de la Madre Mercedes y construyó en paralelo a él un hospital que acogía a muchas más personas de las que el convento jamás había logrado atender. Una tarde, mientras los niños corrían por el césped del jardín, con esa energía que cansa y alegra al mismo tiempo, Alejandro y Jimena estaban juntos en el balcón, mirando hacia abajo, hombro con hombro, con ese tipo de silencio cómodo que solo existe entre dos personas que no necesitan llenar el aire para saber que están bien. Entonces él se giró hacia ella y preguntó con una sonrisa en los ojos, ¿Ya decidiste el nombre del hospital? Jimena miró el césped por un instante, donde los hijos gritaban y reían sin ninguna preocupación por el mundo, y entonces respondió, «Será el Centro de Recuperación Gertrudis». Alejandro se quedó en silencio por un segundo y luego sonrió y dijo, «Me encantó». Entonces se inclinó y besó su frente con esa ternura tranquila de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, y preguntó, «¿Vamos a bajar con ellos?» Jimena miró el césped, donde los 5 corrían sin parar, y dejó escapar una risa suave antes de responder. «Vamos, queríamos una familia grande, ahora tenemos que administrarla». Él rió junto con ella, con esa carcajada buena de quien es completamente feliz y lo sabe. Y ella lo besó allí mismo en el balcón, con el sol de la tarde en el cabello y los hijos gritando abajo. Y entonces tomó su mano y los dos bajaron juntos al jardín. Y así terminó la historia de Jimena y Alejandro, con este mensaje que queda. A veces todo parece perdido y crees que has llegado al fondo del pozo y que no hay más salida. Pero la vida es tan maravillosa que de repente todo cambia. ¿Y sabes por qué? Porque no te rendiste,
porque creíste que todo iba a salir bien, y nuestra mente es así. Por eso, nunca dejes que nadie interfiera en lo que crees que puedes lograr, porque mereces ser feliz. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Los quiero mucho, y gracias por haberse quedado conmigo hasta el final, aquí en su canal, Amor y Romance de Época.